Buenas noches, tutor y compañeros. Y les presento primero mi tarjeta cédula de identidad. Mucho gusto, mi nombre es Dylan Steven Riveros Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. En esta presentación yo escogí la cultura palenque o palenquero. De los tres videos o de las tres culturas que el tutor nos dejó en la guía. La cultura palenque de San Basilio es un pueblo que lo llaman así, San Basilio. Está constituido o está poblado casi de 3.500 habitantes. Su cultura o sus tierras son ricas en la parte de artesanía, danza y canto. Es una cultura que está ubicada al sureste de la capital regional de Cartagena de Indias. San Basilio de Palenque, que hoy en día lo llaman así, se simboliza con la batalla del Afro. Aún guardan costumbres principales de África, de donde ellos provienen. Su principal fuente de salario o de ingreso económico es de la industria de viajes y se mantienen también gracias a la agroindustria de subsistencia. Bueno, las principales características que tienen los palenque, primero que todo hay que destacar y mencionar primero la lengua nativa, ya que ellos tienen en sus orígenes de África. Hoy en día a los pequeños palenque les enseñan esta lengua de origen africano, todavía o aún la preservan y le enseñan en los colegios o en las instituciones. Es el espacio cultural del Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas, que en teoría la mayoría siempre tienen raíces africanas, esta cultura. La organización social de la comunidad se basa en las redes familiares y en los grupos de edad. Bueno, eh, esta cultura tiene dos características muy importantes. La primera característica es el lambalú o el bullerengue sentado. El lambalú es otro ritual que también proviene de África y lo tienen mantenido en la cultura, que es honrarle al fallecido 9 días y 9 noches, 9 noches al fallecido. Es una costumbre del servicio de entierro que se remota a la región de Bantú, en la tierra africana. Como les decía, este ritual o esta característica proviene también de África. Los recuerdos, se une el grupo con la desesperación, los recuerdos y las apariciones en una ceremonia solitaria, como les había dicho, en 9 días y 9 noches, que ocurre cuando un hombre patea el cubo. La otra característica también importante de esta cultura es el bullerengue sentado. Es una melodía femenina que en sus inicios estuvo relacionado con mujeres embarazadas. Hoy en día es cantado por la voz femenina, que traduce las secciones que son contestadas por una melodía de mujeres. Pasando a la otra diapositiva, las melodías de tantas melodías que ellos tienen, saqué dos características importantes. Una que se llama la moto de agua, es la música más animada de la cultura palenquera. Su ritmo es alegría y llama al baile y a la alegría. La otra que investigué se llama chaluzonga. Es la mezcla de la música del continente africano con algunos estilos del Caribe. Bueno, la historia de la cultura palenquera. San Basilio se convirtió en un refugio
Bueno, primero que todo, San Basilio se convirtió en un refugio en el siglo XIX, ya que muchos esclavos que se escapaban de donde estaban para refugiarse en este pueblo. Fue allí en el siglo XIX, secuestraban africanos, los llevaban a su primer paradero, que era Cartagena de Indias, y desde ahí los distribuían en diferentes ciudades de Colombia. Por ejemplo, muchos de ellos llegaron a Zipaquirá, a las minas de sal, donde ahí fueron esclavizados con trabajos pesados, y hubieron muchos fallecidos, que hoy en día no tenemos las estadísticas de cuántas personas murieron haciendo ese trabajo de mineros. Los obligaban a trabajar en minas para pues ya sacar los recursos que tenía Zipaquirá o en las minas de sal. En Colombia se preserva intacto el primer pueblo libre de América, fundado por cimarrones que huyeron de la esclavitud en época colonial, un lugar único en el mundo, deteniendo en el tiempo, famoso por su cultura, su lengua, su gastronomía y su historia. Bueno, ¿qué se refiere al proceso de enculturación? La enculturación establece un contexto de límites y formas correctas que dictan que es apropiado y que no, marco de una sociedad. Eh, la, en, la enculturación puede ser aprendizaje, situacional, social, inconsciente y cultural. Eh, Como dice acá en la diapositiva, la enculturación es un proceso que tiende a integrar al individuo hacia el grupo, sociedad y cultural de pertenencia, en el caso a una cultura familiar, comunitaria y a una cultura escolar. El proceso de la enculturación tiene varias partes. La primera es información, segunda conocimiento, la tercera es costumbre, la cuarta es pautas y normas, y por último es el procedimiento. Pasemos a la otra. ¿Cómo se define el concepto de la cultura en la antropología? El concepto de la cultura forma parte integrante del eje central de las principales secuencias de la historia de la antropología. La cultura es atendida en singular como la manifestación de una manera de vivir y de actuar típica de la especie humana, contradistinguida con respecto a los comportamientos animales. Bueno, ya por último, dice, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia? La antropología es la investigación, bueno, en mi punto de vista, es la investigación y análisis general en diferentes puntos de vista del ser humano, desde su evolución hasta sus costumbres. Es generar conocimiento y analizar diferentes culturas. ¿Qué tiene la importancia en nuestro país? La antropología. Los antropólogos realizan proyectos para mejorar la convivencia entre nosotros los seres humanos y poder aceptar al uno y al otro sin tenerlo que cambiar ni juzgarlo por su cultura o donde proviene. Algo también importante de la antropología en Colombia, es bueno fundamentarla en nuestros hogares o en nuestros futuros hijos, ya que hay cosas tan sencillas, tan simples que tienen un pasado atrás, que es de donde nosotros proviene o provenimos, y es tenerlo presente para poderlo enseñar y poderlo hablar de la historia de Colombia desde el punto de la antropología.